Vaya, vaya, ¿eres nuevo en el pueblo? Nunca te había visto por aquí. ¿Te acabas de mudar? Vale, vale, ya entiendo, supongo que ya te contaron del Purasangre, ¿no? ¿No te han contado? Bueno, querido nuevo vecino, en ese caso te invito a quedarte un rato aquí para que puedas saber por qué este pueblo es tan poco turístico, pero antes recuerda que no será gratis. Tienes que dejarme un like para saber que te gustó la historia. ¿Listo? Bueno, en ese caso, ahora sí prepárate para conocer la historia. Mi nombre ya no importa. Lo perdí junto con todo lo que alguna vez amé. Lo que vas a escuchar no es una leyenda. Es la verdad. Y comienza en el año 1850, en un rincón olvidado de Europa Oriental. Allí vivía un hombre, un brujo. Pero no de esos de cuentos oscuros y sombríos. Este brujo era diferente. Tenía las manos curtidas por la medicina herbolaria, los ojos suaves de quien ha visto demasiado dolor, y el alma marcada por un poder que ni él mismo comprendía del todo. Lo llamaban Teren, aunque nunca supe si ese era su nombre real. Ayudaba a los enfermos, curaba niños moribundos, devolvía cosechas podridas a la vida, y, lo más sorprendente, podía hablar con los muertos, no para invocar horror, sino para traer consuelo a los vivos. Pero su bondad no fue suficiente para protegerlo de la envidia. A unos kilómetros, en otro poblado, vivía otro hechicero, Mordrak. De sangre más fría, dedicado a los conjuros de poder y ambición. Era miembro del Consejo del Velo, un grupo de 7 brujos encargados de mantener el equilibrio entre los mundos. Mordrak descubrió que Teren portaba algo que no podía tolerar, el don absoluto, un poder ancestral que lo volvía, potencialmente, el hechicero más fuerte de su generación. Y entonces ocurrió. Una noche sin luna, mientras Teren recogía raíces en el bosque de Vermult, fue emboscado por 3 emisarios del Consejo. Lo ataron con cadenas de sal negra y lo llevaron ante Mordrak y los demás. En un juicio silencioso, le arrebataron su puesto. Lo acusaron de prácticas prohibidas que nunca cometió. Fue desterrado, despojado, traicionado. La traición de los suyos lo quebró. Se exilió en una cabaña enterrada entre la niebla, más allá de los caminos. Nadie volvió a verlo, salvo por algunos campesinos que decían que a veces escuchaban un susurro entre los árboles, como si la propia tierra llorara su dolor. Fue allí donde, lleno de rabia y desolación, Teren tejió una maldición. Un último conjuro, uno que ni el mismo consejo pudo deshacer. En cualquier año, cualquier época, cualquier día, nacerá el Purasangre, un demonio alimentado por el odio, portador de la furia que me fue negada. Solo quien logre domarlo podrá usar su fuerza. Pero si no eres digno, él tomará de ti aquello que más amas. El hechizo fue sellado en sangre, y con él, Teren desapareció. Pasaron más de 170 años. Yo, lo viví en el año 2022. Era escéptico. No creía en nada. Hasta que me pasó a mí. Era una noche normal, al menos eso creí. Me encontraba en la casa de campo de mi abuelo, en un viejo pueblo de Galicia. Él había muerto hacía un mes. Me dejó la propiedad sin explicaciones. Decían que estaba loco, que hablaba solo en voz baja, que no salía desde hacía años. Pero lo que más me desconcertó fue el sótano. Cerrado con 3 candados y cubierto de símbolos tallados en hierro. Algo dentro de mí, curiosidad o estupidez, me hizo abrirlo. Bajé con una linterna, el aire se volvió denso, como si el polvo mismo me juzgara. Había libros antiguos, una capa negra colgada en una pared de piedra, y en el centro, un círculo de cenizas. Y entonces, lo escuché. Una voz, gutural y distante, que no venía de mis oídos, sino de dentro de mi pecho. Pide un deseo. Me congelé. Era como si la oscuridad se moviera. Como si algo respirara conmigo. Pide un deseo. Si se cumple al amanecer, seré tu guardián. Si no, me alimentaré de tus lazos humanos. No sé qué me poseyó. Tal vez la tentación. Tal vez la arrogancia. Dije en voz baja, quiero volver a ver a mi abuelo, aunque sea una vez. Nada pasó. Subí, cerré el sótano, y me fui a dormir. Pensé que estaba cansado, sugestionado, loco. Pero al amanecer, lo vi. Mi abuelo, de pie en la puerta de la cocina, con su misma camisa de franela. Me sonrió. Me tocó el hombro. No dijo nada, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Y luego desapareció. Fue entonces cuando supe que el deseo se había cumplido. Yo era el domador.
Y desde ese día, el purasangre me acompaña. No siempre se muestra, pero lo siento. Es un murmullo en las sombras, una figura en la esquina del espejo, una sombra más oscura que la noche misma. Pero no todo es gratis. De vez en cuando, me pide algo. Pequeños actos al principio, romper una foto, quemar una carta, abandonar una relación. Cada vez más oscuros. Cada vez más exigentes. Y si me niego, siento que mi sangre arde, que mi alma se agrieta. A veces despierto con marcas en el cuerpo que no recuerdo haberme hecho. Sé lo que me espera si lo desafío. He visto lo que le hizo a los que intentaron engañarlo. Uno de ellos era un amigo mío. Él también pidió un deseo, pero no se cumplió. A la mañana siguiente, su madre murió en un accidente doméstico. Su hermana desapareció. Su novia se suicidó. Lo vi con mis propios ojos volverse loco. Por eso te lo cuento. Porque no sé cuánto tiempo me queda antes de que él me pida algo que no esté dispuesto a hacer. Y cuando eso pase, me convertiré en otra historia más de las que nadie cree. Te lo dije, ¿recuerdas? Que el precio de tener al purasangre como protector no era algo que pudieras pagar con dinero, ni siquiera con voluntad. Pasaron semanas desde que pedí aquel primer deseo. Días enteros en los que su presencia se volvió parte de mí, como una sombra adherida al alma. Al principio, sus pedidos eran casi insignificantes: alejarme de mis seres queridos, aislarme, destruir objetos que representaban vínculos emocionales. Rompí fotos. Bloqueé números. Me volví un fantasma. Pero entonces, un día cualquiera, mientras estaba sentado frente al espejo del baño, sentí que la temperatura bajó bruscamente. El vapor de la regadera aún flotaba en el aire, pero yo temblaba. Y allí apareció. No lo vi con claridad, nunca lo hago. El purasangre no tiene forma humana, pero tampoco es monstruo. Es una mezcla de ambos. Un contorno de carne negra y huesos alargados, ojos como carbones ardiendo, y una boca sin labios, solo dientes. Pero no habla con palabras. Habla con necesidad. Quiero que hagas desaparecer a alguien. No entendí al principio. Pensé que era una metáfora. Pero entonces, en el suelo frente a mí, apareció una fotografía vieja, polvorienta, con la imagen de un hombre que no conocía. Tócalo. Solo eso. El resto lo haré yo. Me negué. Durante días me negué. No comía, no dormía. Sentía su furia crecer como un incendio bajo mi piel. Y entonces, recibí una llamada. Mi primo había desaparecido. No el de la foto, no. Alguien cercano. Alguien que yo amaba. Cada negación cuesta. Cada retraso me alimenta. Me quebré. Al tercer día, fui a buscar al hombre de la foto. Lo encontré en un café del centro. Un anciano amable, con un bastón desgastado y una mirada llena de paz. Yo no sabía quién era. Hasta que lo toqué. Apenas mis dedos rozaron su hombro, algo se quebró en el aire. Como si el viento retrocediera. El anciano se detuvo. Me miró. Y sin emitir palabra, su cuerpo colapsó como si su alma hubiera sido arrancada. Murió frente a todos. Y yo, fui invisible. Nadie me vio. Nadie me señaló. Nadie gritó. Como si no existiera. El purasangre me había cubierto. Me protegía. Me hacía intocable. Pero ya no lo soportaba. Empecé a investigar. A leer los libros del sótano. Algunos en idiomas que no conocía, pero que de alguna forma entendía. Descubrí cosas que me helaron la sangre. El hechizo que me ató al purasangre no era irreversible. Había una forma. Un ritual. Antiguo. Prohibido. Peligroso. Se necesitaba saber dónde murió el hechicero Teren. Ir bajo una luna llena completa. Y pronunciar 3 deseos. Pero no cualquier deseo. El tercero debía ser exacto. Deseo liberar mi alma. Deseo redimir mis pecados. Deseo desterrar al purasangre. El problema era que el lugar exacto donde Teren pereció nunca fue registrado. Solo había pistas. Un bosque maldito en el norte. Un lago que no reflejaba el cielo. Y un eco que repetía tu voz antes de que hablaras. Yo no tenía más opción. Tardé semanas en encontrarlo. Llevé conmigo sal, ajenjo, una lámpara de aceite, y una daga de plata negra que encontré en el sótano. Cuando llegué al bosque de Vermult, lo supe al instante. Era el mismo de las visiones. Árboles retorcidos como cadáveres danzando.
hojas que crujían antes de tocarlas. El aire sabía a hierro, a óxido, a dolor antiguo, y en el centro, el lago, no reflejaba nada, ni el cielo, ni a mí. Me senté a su orilla, esperé la luna, y cuando por fin se alzó, redonda y cruel como el ojo de un dios dormido, comencé el ritual. Deseo liberar mi alma, susurré. El viento se levantó, los árboles comenzaron a crujir como si protestaran. Deseo redimir mis pecados. El lago comenzó a burbujear. Del centro, emergió una figura, alta, alargada. El pura sangre, no como sombra, como carne. Sus ojos ardían, su boca abierta como una caverna sin fin. Deseo desterrar al pura sangre, grité. Entonces todo se detuvo, como si el tiempo se partiera, como si el mundo contuviera el aliento. El demonio gritó, no con furia, sino con dolor. Se dobló, se quebró, su cuerpo estalló en fragmentos de sombra. Partes de él fueron absorbidas por la tierra, otras por el cielo, y lo último, por el lago. Y justo antes de desaparecer del todo, me miró. Nos volveremos a ver, porque el alma que quiere redimirse, siempre carga algo que no quiere soltar. Y se fue. Hoy estoy libre, duermo, sonrío, vivo, pero, a veces, en la madrugada, escucho pasos fuera de mi puerta. Siento que alguien me observa desde el espejo. Y anoche, encontré una fotografía vieja en mi buzón. Una imagen de una mujer que no conozco, aún, no tiene nombre, solo una frase escrita detrás. Uno nunca se va del todo. Y es por eso, mi querido nuevo vecino, que nunca debes hacer caso en estos rumbos si escuchas que alguien te pide que pidas un deseo. Por lo mientras, debo dejarte ya que las luces no tardan en apagarse y créeme que no quieres estar aquí cuando eso pase. Por lo mientras nos vemos en otro día. Cuídate mucho, querido nuevo vecino. Adiós.